Bienvenidos a una nueva sesión de termodinámica en este formato virtual. Hoy día vamos a continuar con el tercer subcapítulo de este gran capítulo de puentes termodinámicos entre la idealidad y la realidad. En particular vamos a ir al subcapítulo de lo que se llama la fugacidad. Y para entender primero, antes de entrar a la definición de esta nueva propiedad, vamos con la motivación. Y la motivación de alguna forma nos va a dar una muestra de un resumen de los capítulos precedentes. En particular, todo este gran capítulo se ha abocado, ¿no es cierto?, a generar una conexión entre la idealidad y la realidad. Y en base a esto han salido una serie de conectores. Y dentro de esto tenemos las propiedades residuales y tenemos las propiedades de exceso. Sin embargo, tenemos un inconveniente. Y el inconveniente, que a pesar de que tengo, ¿no es cierto?, todas las propiedades residuales y todas las propiedades de exceso, es que si tengo la pregunta de qué tanto se aleja de la idealidad, si quisiera reflejar tal vez como un solo indicador cuánto un compuesto o una mezcla se aleja de la idealidad, resulta que lo que tengo en particular ahora es que lo podría expresar, por ejemplo, a través del volumen residual. Y el volumen residual, por ejemplo, me va a dar 0,2. Pero podría utilizar para el mismo compuesto o sistema, podría ocupar la entalpía residual. Y la entalpía residual, por ejemplo, me da 200. O podría ser la entropía de exceso, si es una mezcla líquida. Y el valor de la entropía en exceso me da 0,25. El punto es que no puedo con un solo indicador llegar a determinar o tener una idea, ¿no es cierto?, global de qué tanto un sistema o un compuesto o una mezcla se aleja de la idealidad. Tengo valores dispersos que en sí solos tienen mucho sentido si quiero calcular el volumen real o quiero calcular la entropía real. Pero sin embargo, para responder esta pregunta, tengo distintos valores que alguno me puede decir 0,2, es muy chico, tal vez está muy cerca de 0. Pero resulta que aquí tengo 200 y esto no es tan cerca de 0. Entonces no tengo una claridad respecto a un solo indicador. Es así como van a nacer este nuevo subcapítulo en el cual vamos a ingresar a definir una nueva propiedad que también sirve como conector entre idealidad y realidad y que se va a llamar la fugacidad. Y la fugacidad es simplemente, ¿no es cierto?, lo que vamos a buscar como objetivo en este capítulo es determinar una propiedad o un conector, mejor dicho, que me entregue, ¿no es cierto?, esta característica de ser un indicador. Un indicador de desviación respecto a la idealidad. El tema es como si pudiésemos responder, por ejemplo, qué tan desviado está el etanol en estado gaseoso a tal condición respecto a la idealidad. Pudiésemos decir, está desviado un 3%, un 1%, un 95%, etc. Eso es lo que queremos buscar, un indicador que nos permita saber a grandes rasgos qué tanto un sistema se desvía respecto al modelo ideal. Ese es nuestro objetivo central y a raíz de eso aparece esta nueva propiedad que se llama fugacidad y que nos va a traer bastantes definiciones porque vamos a dividirlas en
dependiendo si se trata de la fase gas, dependiendo si se trata de la fase líquida, si son compuestos puros o si son mezclas. Por lo tanto, vamos a estar con varias sesiones trabajando este nuevo concepto de fugacidad. Vamos a la definición, que es bastante simple. Y para variar vamos a comenzar con la definición tomando la energía libre de Gibbs. Vamos a definir nuestra definición, ¿no es cierto?, de fugacidad, a la cual vamos a denominar con la letra F minúscula. Y la definición va a partir, ¿no es cierto?, de la relación fundamental de la energía libre de Gibbs y vamos a partir suponiendo que estoy trabajando en un proceso a temperatura fija, ¿ya?, de tal forma que este debe hacer. ¿Por qué hacemos esta suposición? Bueno, porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de gases, la presión es la que lleva, ¿no es cierto?, directamente o comanda la desviación respecto a la idealidad. Por lo tanto, nos queda esta ecuación y sabemos que esta ecuación es válida para cualquier sistema, para cualquier compuesto, siempre y cuando la temperatura sea fija, porque nace de una relación fundamental. Pero la voy a traducir a su equivalente en el mundo ideal. Y en el mundo ideal, esta fórmula, ¿no es cierto?, va a ser el dG ideal. Voy a trabajar con gases ideales directamente, ya que es ahí donde este supuesto tiene mayor valía. El cambio de la energía libre Gibbs ideal, del gas ideal, será el volumen del gas ideal en dP. Pero yo conozco la fórmula del gas ideal, del volumen molar de un gas ideal, y esto es RT dividido en P. Por lo tanto, si reemplazo acá, esto es RT en P en dP. Y ahora voy a hacer un arreglo matemático de esto que está acá, y voy a escribir esto como RT y la derivada del logaritmo natural de P. Esto es lo mismo que esto acá, ya que la derivada del logaritmo de P, si derivo la función logaritmo, me da 1 partido por P por la derivada de P, ¿no es cierto? Y me queda dP partido en P. Por lo tanto, es un arreglo matemático y llega una expresión que es válida en el mundo ideal. Y lo que vamos a hacer acá para introducir esta nueva fugacidad es simplemente un artilugio matemático. Es simplemente una invención. Y dado lo interesante que el señor Gibbs encontró esta, ¿no es cierto?, esta ecuación, vamos a suponer, la voy a trasladar acá arriba, vamos a suponer aquí tengo esta ecuación, ¿no es cierto?, que resulta ser interesante, que establece el cambio de la energía libre de Gibbs ideal. Y vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a pensar que voy a tener esta misma expresión, pero que funciona en el mundo real. Por lo tanto, esto va a traspasar a la realidad y voy a copiar, en vez de darme el cambio de la energía libre de Gibbs ideal, dará el cambio de la misma propiedad, pero real. Y en vez de usar la presión, voy a utilizar esta nueva propiedad que se llama fugacidad. Por lo tanto, la fugacidad no es otra cosa que el reemplazo de la presión en la realidad. F tiene unidades de presión.
Es decir, se va a medir, ¿no es cierto?, en bares, en atmósferas, en pascales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es simplemente un artilugio matemático. Digo, esta fórmula es válida en el mundo ideal, por lo tanto ahora la hago real y en vez de P utilizo la fugacidad. Y aparece, ¿no es cierto?, por consecuencia aparece lo siguiente. Puedo decir que cuando el gas es ideal o está muy cerca de la idealidad, entonces F debe necesariamente transformarse en la presión para que estas dos ecuaciones sean válidas. Y esto se escribe mucho más formal de la siguiente forma. El límite, cuando la presión tiende a cero, que es la condición matemática del gas ideal, la fugacidad F debe tender a la presión. Y esto establece la definición de fugacidad. ¿Qué es lo que es? Es simplemente un artilugio matemático que redefine a la presión en el mundo real y en vez de llamarla presión, la llamamos fugacidad. Por lo tanto, se debe cumplir que cuando está tendiendo a la idealidad de un gas, la fugacidad debe ser idéntica a la presión para que estas dos fórmulas sean iguales. Si uno pudiese realizar un gráfico de la fugacidad en función de la presión, si uno realizara un gráfico de la fugacidad en función de la presión, lo que veríamos sería algo así. A bajas presiones, aquí tengo el cero, por lo tanto, aquí tengo, ¿no es cierto?, una tendencia a la presión cero, estoy a presiones muy bajas, por lo tanto, el gas tiende a ser ideal, estoy trabajando en una zona donde es muy probable que el gas sea prácticamente ideal, y lo que voy a tener ahí, ¿no es cierto?, es que la fugacidad debe ser igual a la presión. Por lo tanto, si F es igual a P, lo que va a salir es una línea recta que es a 45 grados, algo así. Esta es la línea recta F igual P, que representa a el gas ideal. Por lo tanto, esto se va a cumplir en la zona donde el gas es muy ideal. Pero a medida que la presión aumenta, el gas se va a ir colocando, tendiendo a ser menos ideal. Por lo tanto, la curva real de la fugacidad se va a despegar. Se va a despegar, ¿no es cierto?, de la línea o de la diagonal, ¿no es cierto?, de 45 grados. Y esta es la fugacidad en función de la presión. O podría ser perfectamente escapándose hacia el otro lado. También puede ser. Por lo tanto, claramente, ¿no es cierto?, en la zona ideal se debe cumplir lo que está acá y la fugacidad debe tender a ser igual a la presión. Si la presión es mayor, dependiendo también de las características del gas, la fugacidad va a desviarse respecto al valor de presión. Con esto vamos a abarcar, ¿no es cierto?, cómo interpretar esto para compuestos puros, ya sean líquidos, gases y también, obviamente, para mezclas. Nos vemos en el siguiente.